Don Julio Ney Gómez, muchísimas gracias por recibirnos. Aquí estamos súper cómodos, sudando un poquito, pero muy bien. Muchas gracias por recibirnos y cuéntenos dónde estamos. Bueno, amigo Mauricio, estamos en el Hotel El Mesón, que es uno de los hoteles más importantes y el más bonito de la ciudad de La Dorada en este momento. Se encuentra ubicado cerca a la Catedral Nuestra Señora del Carmen, al frente del Parque Simón Bolívar, o más conocido como el Parque de las Iguanas. Parque de las Iguanas, muy bien. ¿Dónde está ubicado La Dorada? Bueno, La Dorada geográficamente está ubicada en el oriente del departamento de Caldas. Somos el único municipio que está ubicado a orillas del Río Grande de la Magdalena. Somos el corazón de Colombia. Por La Dorada convergen las 4 principales carreteras que dividen al país en la zona oriental, la zona norte, la zona sur y la zona occidente de todo el territorio. Bueno, ¿cuáles son esos orígenes de La Dorada? ¿De dónde, de cuándo se crea? ¿Quiénes son los primeros habitantes? Bueno, La Dorada inicialmente, y en el libro del Dorado a La Dorada, escrito por un gran periodista de La Dorada que falleció hace muy poco, Guillermo Rojas Pérez, se menciona de que la tribu que habitó en esta región eran los Pantágoras, descendientes de la tribu Caribe. Los caribes eran los oriundos de la zona de Barranquilla, y que estos se mezclaron con algunas otras tribus, por ejemplo las de Honda, los Ondamas, los Gualíes, los Panches y algunos otros de la zona del Cundinamarca, como los Mayacas o Colorados. Las tribus eran bastante agrícolas, no trabajaron casi los metales, casi no se trabajó el oro, por ende los hallazgos arqueológicos que se han hecho en la región, como la hacienda Pipintá cerca al cruce de Vitoria Caldas y en la doble calzada que se hizo aquí hace 20 años, los restos fueron más que todo de cerámicas, herramientas y piezas de manufacturación de barro y arcilla. Nos dicen que los Pantágoras como que eran bravitos, como que mantenían ahí como una pelea fuerte con los Panches y el resto de la región. Mira, Mauricio, el origen de los Pantágoras remonta desde la tribu Caribe. Como ustedes conocen, los caribes, que fueron la tribu que habitó la zona del Atlántico y cerca a Barranquilla, ellos eran antropófagos, eran bastantes guerreros, y por ende los Pantágoras, al ser descendientes de ellos, mantenían pues siempre en conflicto y mantenían en disputa con otras tribus. Ellos se mantenían en conflictos con los Ondamas y con los Gualíes, porque los indios de Honda supuestamente eran también muy bravos, porque ellos vendían descendientes de los Pijaos. Los Pijaos, la tribu oriunda de Ibagué, de la zona centro del Tolima. Cuando llegan ya los españoles, me imagino que ya los Pantágoras les toca recular un poquito, ¿o cómo se da esa colonización por parte de los españoles? Como usted sabe, Mauricio, en la época de la conquista, después de que se hizo el descubrimiento, muchos expedicionarios enviados por la reina Isabel la Católica, ellos vinieron fue con el propósito de llenar sus arcas de oro, de piedras preciosas, de metales preciosos, y ellos vinieron fue con ese fin, de conquistar y de dominar. Se dice que uno de los primeros españoles que vino por esta región, expedicionario con Gonzalo Jiménez de Quesada, fue Baltasar Maldonado. Baltasar Maldonado venía con el propósito, con 20 soldados, de descubrir, y venía con un cronista. El cronista era como hoy en día el celular de nosotros, que graba, registra, escribe, toma fotos y todo eso. Se hacían dibujos y se mencionaban de que siempre tuvieron conflictos con los Pantágoras, porque ellos, por su descendencia caribe, eran bastante pues conflictivos. ¿Cuándo se tiene datos de ya la conformación de La Dorada como tal y cómo nace? Bueno, ¿cómo nace La Dorada, Mauricio? Se estaba construyendo el ferrocarril que venía desde la ciudad de Ambalema, Tolima, iba a conectarse con la zona norte del país. Cuando se presenta la Guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, los trabajos quedan quietos. Ya se había dado inicio a un ferrocarril, que era el ferrocarril de la Sabana, que venía desde Bogotá hasta Girardot.
y se estaba empalmando ese ferrocarril de Girardot hacia Ambalema y de Ambalema para la zona norte. Los trabajadores que quedaron cesantes de aquel entonces, ellos llegaron y al quedar sin trabajo se vinieron por la margen izquierda del río Magdalena, de sur a norte, buscando la zona más fácil de habitar, y formaron en lo que hoy en día es el barrio El Conejo, un caserío llamado La María. Entre ellos pues venía don Antonio Acosta, que fue uno de los fundadores, venía un señor Florentino Rodríguez y habían otros colonos que La Dorada fue colonizada. ¿Crece aquí mismo donde se encuentra hoy? ¿Y por qué en este sector? Bueno, La Dorada, nunca ninguna ciudad crece de donde se funda. O sea, por lo general las ciudades cuando se fundan siempre crecen hacia los alrededores. Bogotá, por ejemplo, nació en el Pozo de Quevedo, que fue el primer acueducto, digámoslo así, o la Fuente de Quevedo, y siempre Bogotá tiró hacia los lados, hacia los costados. En La Dorada, en la zona del barrio El Conejo, se forma un punto llamado La María, que era un caserío de unas chozas, y de ahí se formó el punto de leñateo. Ese punto de leñateo se hizo ¿con qué fin? Ustedes recuerdan que en Colombia primero existió el transporte de los barcos a vapor y luego vino el ferrocarril. Por el río Magdalena subieron muchísimas embarcaciones que funcionaban con leña. Entonces allí en la curva del Conejo se formó lo que se llamó el punto de leñateo del Conejo. Y esas cabañas o esas casitas que se formaron en ese entonces, hechas por los colonos, se dedicaron a la corta, a la tala de árboles para poder formar la leña para venderla a los barcos a vapor. Y aquí era el punto intermedio porque de aquí subían hacia Girardot, Cundinamarca. Cuando ya empieza ya el caserío en el sitio actual, ¿dónde se empieza a crecer? ¿Cómo empieza a crecer el pueblo? Bueno, finalizada la guerra de los 1000 días, el expresidente de aquel entonces, Rafael Reyes, el general Rafael Reyes, vuelve y hace el contrato con la empresa inglesa que eran los que estaban haciendo el trazado del ferrocarril. Entonces, del caserío La María, que quedaba en el barrio Conejo, se vienen un poco hacia la zona norte, porque la línea férrea había quedado en la quebrada Yeguas y ellos debían de continuarla en línea recta. Usted ve que los ferrocarriles, por lo general, van en línea recta y nunca van en curvas, y son muy pocas las que se tienen que hacer por el peso de los trenes y por las cargas y eso. Entonces, llegaron y hacia la zona norte se funda la estación del ferrocarril, ya terminado pues la línea férrea, y construyen la casa inglesa, que fue la primera edificación y se cree que fue la primera casa hecha con todas las medidas de ley, aparte pues de los ranchitos de paja que se hicieron con madera, en la fundación de La María. Entonces se crea esa casa, la casa inglesa. ¿El río qué papel juega entonces en la época para La Dorada? La Dorada vive, nace y crece del río Magdalena. Por nuestro río Magdalena, no solamente por la ciudad de La Dorada, sino por todo el país. Toda la mercancía que vino a Colombia y que iba hacia Bogotá y hacia otras ciudades como Medellín, pasaban por el río Magdalena. O sea, los barcos a vapor empezaron a transportar, a subir todas las mercancías, empezaron a subir las personalidades, empezaron a subir las personas adineradas que venían del exterior y que se radicaban en Barranquilla y empezaban a buscar otra ciudad de Colombia para empezar a formar sus empresas. O sea, fue la apertura al comercio, fue la apertura a las mercancías, fue la apertura al desarrollo económico de la nación. Entonces nuestra ciudad, pues lógicamente se ve beneficiada porque los barcos hacían una parada aquí y todos los personajes como escritores, Gabriel García Márquez, expresidentes de la República, venían, pernoctaban acá en la ciudad y luego continuaban sus viajes hacia Girardot o hacia Bogotá, desviándose en Poronda, Tolima. ¿Por qué se llamó La Dorada? Se cree inicialmente que La Dorada se llama La Dorada por un pez que en esa época, devolviéndonos más de 120 años atrás, pues el río Magdalena no estaba tan contaminado, las aguas eran un poco más cristalinas porque hay relatos y cronografías donde se dice que de la orilla del río hacia el centro se alcanzaba a ver hasta después de 3 metros, o sea, el agua era cristalina, en parte. Y el pez que habitaba en la región era la dorada, que es un pez muy parecido a la mueluda o a la picuda,
de escamas brillantes, brillantes de color dorado cuando la da el sol, y que tienen la cola y las puntas de las terminaciones de sus aletas de color rojizo. Esa es una hipótesis de cómo se llama la dorada en honor a ese pez. La otra es que en el libro Del Dorado a la Dorada, nuestro periodista Guillermo Rojas Pérez maneja la hipótesis de que cuando Baltasar Maldonado, expedicionario de Gonzalo Jiménez de Quesada, buscaba la leyenda del Dorado. ¿Por qué la leyenda del Dorado? Porque se decía de que había cerca de las montañas que tenían blancas las cimas, o sea, me imagino que era la nieve, se encontraban unas lagunas donde los indios adoraban al sol y a la luna, y ahí tiraban cosas de oro, y se encontraba el oro por montones, las piedras preciosas, y entonces se confunde de pronto la leyenda del Dorado con el nombre de la Dorada. Se creía que por acá en las inmediaciones de esta zona del Magdalena Medio existía la leyenda del Dorado, en cercanías al Nevado del Ruiz, el Nevado Santa Isabel, el Nevado del Quindío y el de los Cisnes, que hoy en día no existe. ¿Qué altitud tenemos aquí? Bueno, la Dorada se encuentra ubicada más o menos a 118, 120 metros sobre el nivel del mar. La corriente del río en esta zona es bastante lenta, no tiene bastante caudal, y es muy similar de aquí de la Dorada hasta la zona de Barranca Bermeja o de Puerto Berrío. O sea, la corriente es muy poca. Ustedes lo pueden apreciar en Puerto Triunfo, en Puerto Boyacá, pero después de Barranca hacia la costa atlántica, o sea, hacia la desembocadura en Bocas de Ceniza y en Barranquilla, el río coge bastante caudal, o sea, es mucho más caído. Claro, y eso hace que la Dorada tenga un clima muy caliente. ¿Cuál es el promedio de clima que tenemos acá? La Dorada tiene un promedio de temperatura que oscila entre los 33 a los 37 grados, pero hemos alcanzado temperaturas extremas de 42, 43 grados. La temperatura más alta registrada en La Dorada fue en el año 2018, 2019, que llegó a los 45 grados. ¿Por qué llega tan fuerte la temperatura? Como ustedes saben, el cambio climático se ha producido por las grandes empresas, por la contaminación. En Barranca Bermeja se encuentra la torre que quema todos los subderivados de petróleo o los residuos del petróleo, y esa torre hace de que en Barranca casi no llueva. Entonces espanta mucho las nubes, y por ende también pues la temperatura la hace aumentar mucho. Otra hipótesis, también se cree que la zona es rica en petróleo, y donde hay petróleo siempre hay calor. La zona de Barranca Bermeja, la zona de Puerto Boyacá y la zona de La Dorada son zonas bastante calientes. Claro, usted me ha mencionado varias veces a Barranca Bermeja y a otros sectores de acá. ¿Qué significa ese Magdalena Medio entonces para la economía y para todo lo que se desarrolla aquí en La Dorada? Bueno, ¿por qué he mencionado Barranca Bermeja? La Dorada se dio a conocer a los españoles con la expedición de Baltasar Maldonado, debido a que Barranca anteriormente se llamaba Tora. Entonces en Tora se reunían las tribus de varias familias indígenas, como por ejemplo las de la sabana cundiboyacense, que eran los chipchas y los muiscas. Se reunían con gente de los Pantágoras, con gente de los Caribes, con gente de los Ondamas, de los Pijaos, que iban hasta Tora a hacer intercambios. De la sabana cundiboyacense nos bajaban los panecillos de sal, porque pues por ende usted sabe que Zipaquirá y la zona del norte de Cundinamarca es bastante rica en minas de sal, en esmeraldas y en mantas. Entonces ellos bajaban esos productos y lo que hacían era un intercambio como de trueques con los indios de esta región, que aquí pues se da mucho el pescado. Entonces ellos secaban pescado, mataban venados, mataban cerdos de monte, las guaguas, las dantas, y ellos intercambiaban esas carnes saladas, y por ende pues necesitaban los panecillos de sal que traían de la sabana. Entonces Barranca también forma un papel importante, porque de Barranca fue donde se dio la noticia a los españoles de que había una zona que era bastante rica en oro y que tenía muchísimas piedras preciosas, dicho por los mismos indígenas y redactados por los cronistas españoles, y por ende esa ambición y esa sed de poder de venir a buscar los tesoros de la leyenda del Dorado.
El río entonces ha jugado ese papel importante en la economía de La Dorada. Usted me hablaba ahorita de esos buques, o cómo los llaman ustedes, que venían a vapor y traían gente. ¿Cómo ha sido como esa economía con esos buques hasta el día de hoy? Bueno, la economía, después de que se construye el puente que une a Puerto Salgar, Cundinamarca, que es el municipio vecino, se acaba. El transporte fluvial de los barcos a vapor ya no llegan porque las calderas eran demasiado altas, los buques eran de 3, de 4 pisos, algunos otros buques eran de 2 pisos que eran cargueros, como el de la compañía Troco, que en inglés, en español traduce transporte de combustibles, compañía, y ellos no podían pasar por debajo del puente. Entonces se cierra ese transporte fluvial. Lo otro, en ese entonces eran muchas las mercancías que se movían por el río Magdalena, cosa de lo cual hoy en día no se está generando porque pues el transporte en mulas, en doble troques, ha quitado ese transporte fluvial. Y lo otro, en esa época pues abundaba mucho el dinero, porque los que viajaban en buque no eran personas del común, sino eran personas adineradas, eran bastante pudientes, pagar un pasaje, y inclusive en la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, se menciona a una pareja que se conocieron de jóvenes y nunca tuvieron nada, y después cuando ya tenían más de 65 años de edad, se encuentran y forman un amor y vienen viajando por un buque a vapor para ella venir a morir acá en La Dorada. El amor en los tiempos del cólera. Se acaba el buque y ¿cómo sigue la economía de...? Después de que se acaba el transporte por el río Magdalena, continuamos con el transporte de los trenes, aunque inicialmente pues el transporte férreo fue muy importante para la región porque se sacaba toda la economía, digámoslo así, de los departamentos del Tolima, más que todo que eran el café, el tabaco que venía de Ambalema y el algodón. Entonces se transportaba mucho el transporte de carga y luego empezaron a hacer el transporte de pasajeros. La gente quería conocer la costa porque pues la gente del interior no conocían el mar, no conocían el océano Atlántico y empezaron a viajar en tren. Empezaron a hacer tours que venían desde Bogotá, bajando por Facatativá, Villeta, Guaduas y venían aquí a La Dorada. Y de aquí a La Dorada continuaban su viaje hasta la costa atlántica. ¿Qué marca la economía en esta época moderna? Bueno, aquí para La Dorada la economía es una economía terciaria. Es una economía de comercio, de compra y venta de mercancías, de ropa, electrodomésticos, calzados. En segundo punto tenemos el comercio de la ganadería. La Dorada es la segunda ciudad ganadera de Colombia después de Montería y tenemos el cuarto frigorífico más grande del país, que es Friogán. El tercer aspecto de la economía se basa más que todo en el turismo, y ese turismo es un turismo temporal, más que todo en la época de subienda y en la época de los puentes festivos, vacaciones de mitad de año y vacaciones de fin de año. El pescado, ¿qué papel juega también aquí? Bueno, el pescado hoy en día, Mauricio, pues se ha acabado. Las subiendas de hace 30, 40, 50 años no son las mismas de hace 2, 3 años. Cada vez la subienda es de menos días y de menos cantidad de pescado, pero todavía seguimos contando con especies que son nativas y que son ricas para todos los gustos y los paladares, como lo son el bagre, el bocachico, el nicuro, el capaz, entre otras, pero no es la misma subienda, no es el mismo pescado que se veía hace unos 40 o 50 años atrás. ¿Cómo fue esa situación bipartidista cuando tuvimos esas guerras liberales conservadores para esta región? Fue bastante dura. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, siempre se hablaban de dos partidos populares, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, que para mí hoy en día lo considero como una segregación, como una guerra absurda, porque en aquel entonces, si un dueño de una finca era de Partido Conservador, los liberales lo sacaban de acá. Si la Dorada era liberal, había municipios muy cerca como Samaná, que era totalmente conservadora. Entonces ni la gente de Samaná podía venir aquí a La Dorada, ni la gente de La Dorada podía ir a Samaná, porque se mataban. Mi abuelo fue el primer juez penal que tuvo la ciudad de La Dorada, Francisco Rojas, y él se posesionó en Manizales, viajando en el cable aéreo entre la ciudad de Mariquita a Manizales.
Ese cable aéreo fue el primero construido en toda América y fue construido por una sociedad de suizos, holandeses y de alemanes. Él viajó y me comentaba que pasando por Fresno, Tolima, había un personaje de aquel entonces que le llamaban Sangre Negra que decapitaba a las personas que fuesen ahí, porque él se subía a la torre y decía, liberales o chilavitas. Entonces, si usted decía que era conservador, lo decapitaba. Entonces, los que eran conservadores, me imagino yo que decían que eran liberales. Entonces, me parece algo como tan absurdo de que la gente se mate por un color político, cuando hoy en día, pues, gracias a nuestra Constitución y gracias a todo, podemos escoger y el que no quiera, pues no quiere. Otro de los temas de violencia del país, que ha sido esa época ya de guerrillas y de paramilitares, ¿cómo ha tocado al municipio? Bueno, en sangre propia, pues nosotros lo vivimos porque, pues, por las limpiezas sociales, por las amenazas que recibían algunas personas, por el señalamiento que se le daban a algunas personas, por las pescas milagrosas. La gente que tenía pues alguna forma económica aquí en la ciudad no podía viajar porque se hacían pescas milagrosas en Fresno, Tolima, se hacían pescas milagrosas en Guadua, llegando al Alto de la Mona, en el Alto del Trigo en Villeta. Entonces era muy difícil, fue muy difícil para la ciudad. Pero yo digo que todo eso hace parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. O sea, las cosas llegan y pasan. Entonces pasamos esa época y pues fue muy dura para nosotros, pero gracias a Dios estamos en una ciudad muy tranquila, una ciudad cómoda que acoge a los turistas, que acoge a los comerciantes, que por ende pues aquí vienen muchas personas a colocar sus negocios y que vivimos en un medio ambiente pues muy bueno, porque se presentan pues lógicamente situaciones de orden público, pero no son nada comparativas con las grandes ciudades del país. Entonces vivimos privilegiados en la mejor zona del país. En tema de esos personajes que han dado, que han crecido y que han tenido su fuerte en La Dorada, ¿de quién podríamos hablar? Bueno, yo digo que La Dorada ha sido como digámoslo, el hotel o el hostal para que aquellos viajeros de hace algunos años atrás que se movilizaban por los barcos a vapor o por el ferrocarril o por los hidroaviones, porque Escata también tuvo su punto de bombeo, de tanqueo de aviones acá en el puerto de Las Lanchas, fueron personajes a nivel de Colombia, fueron muy importantes. Hablemos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez en 4 o 5 libros de él menciona La Dorada. Ese es el Macondo de Gabriel García Márquez. En El amor en los tiempos del cólera hay una parte muy importante donde dice así, creo que está en la página 123 del libro de una prestigiosa editorial con la que yo trabajé. Fermina Daza y Florentino Ariza salieron de su camarote después de que el capitán les anunciara en una de sus notas que llegarían al puerto final después de 11 días de viaje, La Dorada. Fermina Daza y Florentino Ariza salieron de su camarote y vieron un promontorio de casas iluminadas por un sol resplandeciente y creyeron entender la razón de su nombre, La Dorada. Y esa es una parte muy importante para nosotros porque un premio Nobel de Literatura menciona a nuestra ciudad con nombre propio, La Dorada. En esa obra, que es una obra que se ha sacado en muchísimos idiomas, se ha traducido en muchísimos idiomas, se han sacado películas. Hace poco vi la película del amor en los tiempos del cólera, hecha por directores colombianos y por protagonistas y personajes colombianos. ¿Qué más personajes podemos encontrar en La Dorada? Bueno, en La Dorada, cuando movilizaba el transporte fluvial por los barcos a vapor y por los hidroaviones, llegaron personajes de China, llegaron árabes. Aquí teníamos a un señor Cheymas, que fue el primer árabe que llegó a La Dorada y fundó un almacén de telas, y era el único que vendía telas finas. Entonces, por ende, las personas adineradas, sobre todo las señoras, iban y compraban las sedas importadas, tejidos árabes, ¿qué le digo yo? Alfombras, tapetes, y ese señor era el único que las vendía. También vinieron los chinos, vino muchísimo chino. Hoy en día, aquí en La Dorada, todavía existe una familia que viene de descendencia. El papá de toda esa familia, de apellido Chan Li, formó acá su casa,
se consiguió, el señor era cocinero de un buque a vapor, se cuadró con una señora de acá y formaron acá su familia, y aquí nacieron todos sus 17 o 19 hijos, y todos son de apellido Chan Lee. Y los hijos del señor formaron su familia, y entonces el apellido todavía permanece porque lo heredan los hombres y no las mujeres. Personajes deportistas y de la política hemos tenido importantes aquí. Claro, nosotros investigamos hace algunos años con un programa que yo presentaba y que yo dirigía, que se llama Nuestra Cultura, en donde encontramos campeones nacionales, panamericanos e internacionales. Existe el Diego Duque, que es el hijo de un ex profesor ya fallecido del Instituto Nacional Dorada, del cual en honor a él se hizo el Club de Ajedrez de La Dorada, que es el Alfil Dorado, que se encuentra hoy en día acá al frente del Parque de la Mano con el Pescado. Y Diego Duque fue campeón panamericano y fue campeón internacional en ajedrez. Hoy en día está la familia Torres, que también sus hijos y nietos han sido campeones a nivel mundial, han participado en torneos en Santiago de Chile, en México, en Italia, creo que en España también estuvieron en unos torneos. Tenemos campeones deportistas ciclistas. Aquí vivió en La Dorada un señor que participó en la Vuelta a Colombia cuando las carreteras eran destapadas y cuando las bicicletas eran hechas todas en hierro y no en aluminio ni en titanio como hoy en día, ni eran con rines aerodinámicos. Y hay ganaderos que también vienen de descendencia de origen europea, como la familia Laforí, y también tenemos la familia Liébano, que hoy en día pues el doctor Rodrigo Liébano es un veterinario y su abuelo fue el dueño de la hacienda Liébano, lo que hoy en día es Puerto Salgar, Cundinamarca, lo que hoy en día es la base aérea de Palanquero. ¿Qué se puede venir a hacer aquí a La Dorada? ¿Qué se puede venir a hacer? Muchas cosas. Pescar, avistamiento de aves, la navegación por el río Magdalena, el balsaje, el ecoturismo, los paseos de boya. Tenemos varios afluentes que nacen en el río, en el Nevado del Ruiz, y son ríos como el río Pontonada, el río Doña Juana, el río Purnio, que sirven para que la gente cuando vienen los fines de semana, sobre todo la gente de Tierra Fría, hagan con sus familias sus paseos de olla. Visitar, por ejemplo, balnearios que están a 1 hora equidistantes de La Dorada, como La Garrucha, que es el límite del departamento de Caldas con el departamento de Antioquia, el río La Miel. Y la culinaria, la cocina es muy variada. El plato principal, aquí pueden degustar el pescado, que nunca falta, en toda época del año hay pescado. Lo otro, la parte bovina, entre ellos la de búfalo, porque se consume carne de búfalo, y la bovina como tal, de muy buena calidad. Bueno, Julio Neil, ya con todo eso para ver en La Dorada, pues no nos resta más que invitar a colombianos y extranjeros a que vengan aquí a aguantar un poquito de calorcito o a vivir un poquito de calorcito y por supuesto ver el calor sobre todo humano y de todas estas personas de aquí de este sector. Claro, Mauricio, con mucho gusto invito a todos los que nos están viendo en este momento, a nuestros connacionales que viven en el exterior, que no se olviden de La Dorada. La Dorada es la tierra amable, es la tierra que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a propios y visitantes. Aquí es mucha la gente que ha venido a crear empresa y han creído en la ciudad y están hoy en día acá radicados. Que vengan y conozcan los diferentes balnearios, que la gastronomía de nuestra ciudad es muy variada y el plato fuerte de nosotros es el pescado. Es el mejor pescado, a pesar de que nuestro río Magdalena pues, lo tenemos un poco contaminado, pero es de la mejor calidad. Que conozcan las fincas que hoy en día se están organizando para hacer el agroturismo y que fincas que tienen búfalos. La gente desconoce muchas veces, usted va a Carrefour, va a los almacenes de cadena y compra carne al vacío y dice carne de búfalo y usted se pone a leer la etiqueta y dice frigorífico Frigogan La Dorada Caldas y no saben eso. Yo lo he comprado en Cúcuta, he comprado carne de Frigogan en Cúcuta, he comprado carne de Frigogan en Popayán. Entonces uno dice, ve, qué orgullo de que
de que nuestra carne viene desde la ciudad de La Dorada, la segunda ciudad ganadera, la ciudad de las puertas abiertas. Los invito a todos. Pues bueno, no resta más que darle un fuerte agradecimiento. Qué bacano encontrar gente como usted que se interesa por la historia del municipio. Y bueno, muchísimas gracias también al restaurante, al hotel El Mesón, que nos abrió sus puertas para hacer esta entrevista. Muchísimas gracias, Julio Neil. Muchas gracias a usted, Mauricio. Muchas gracias al Hotel El Mesón que nos permitió hacer este documental, este trabajo periodístico de ustedes. Colombia bacana, para que todo el mundo lo mire, lo vea.